Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la progresión que tienes que seguir para volver a correr tras la lesión del ligamento cruzado anterior. Vamos a hablar de cuáles son los ejercicios que tienes que seguir para poder avanzar por todas las fases que te van a permitir llegar a la carrera y cómo se tienen que hacer esos ejercicios. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá. Soy fisioterapeuta especializada en la recuperación de lesiones de rodilla en el baloncesto y llevo más de 10 años ayudando a jugadores de baloncesto en diferentes áreas. Antes de empezar, en la descripción del vídeo tienes un enlace a una carpeta de recursos donde encontrarás diferentes guías sobre la recuperación de la lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo, deberías de saber los criterios que tienes que cumplir para poder volver a correr y al final, pues, qué es correr y en qué se basa. Si no has visto el vídeo, te recomiendo que vayas corriendo a mi canal a ver el vídeo donde hablo pues, de toda la progresión y los criterios que debes de seguir para poder volver a correr tras esta lesión del ligamento cruzado anterior. Y ahora sí, vamos a ver la progresión que debemos seguir desde que pues, pasamos de una fase 2 en la que estamos trabajando puramente la fuerza a una fase 3 en la que ya vamos a hacer un trabajo pues, un poco más de donde hay pues, ya más aterrizajes, un poco más de pliometría y donde vamos buscando poco a poco poder volver a esa carrera para poder ir avanzando en esta tercera fase de la recuperación del ligamento cruzado anterior y llegar pues al sprint, a los cambios de dirección, etcétera. Pero, como decía, para llegar a esta fase no podemos pasar pues, de estar haciendo ejercicio puramente de fuerza en el gimnasio a ya empezar a correr, porque nos habremos saltado pues, una progresión y unos pasos que son muy importantes para que no haya compensaciones y para que pues, evitemos volver a recaer en esta lesión del ligamento cruzado anterior. La primera fase de esta progresión que debemos seguir para poder volver a correr es el trabajo de los aterrizajes. Los aterrizajes son muy importantes porque al final pues, es el paso previo a esa carrera y deberemos trabajarlo de la mejor manera posible. Así que, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar? Pues, en primer lugar, me voy a poner la pincita, ¿vale? Para poder hacer los ejercicios y que no me moleste esto, más o menos. Vale. Bueno, en la primera fase de aterrizaje, lo primero que vamos a hacer son los landings, que son al final, pues, como un aterrizaje controlado, con muy poquita carga, para empezar a enseñarle a la rodilla a frenar. Porque, como decía, pues de haber estado simplemente trabajando en el gimnasio, a esta primera fase, pues ya hay un aumento bastante grande de las cargas. Entonces, nos ponemos, me voy a poner de lado porque aquí se ve mejor, ¿vale? Simplemente una posición de pie con las manos en la cintura y lo que vamos a hacer es bajar rápido para simplemente frenar como si fuera, pues, como si fuéramos a hacer pues, un gesto de sentadilla, ¿vale? Entonces estamos aquí de pie y simplemente lo que vamos a hacer es bajar rápido, ¿vale? Desde aquí, de pie, a posición normal y bajamos rápido para que la rodilla pues tenga que frenar. ¿Qué errores se pueden producir cuando realizamos este ejercicio? Pues al final que las rodillas se nos vayan, que no estén alineadas, que tengamos mucho valgo en la rodilla, que veamos como que el pie se hunde mucho y no es reactivo, no puede soportar esas cargas, o que inclinemos mucho, no, vamos a hacerlo bien, que inclinemos mucho el tronco porque al final aquí no estamos poniendo la carga a la rodilla que toca, estamos trabajando al final sobre todo de cadera, estamos llevando las fuerzas ahí a la cadera. Entonces debemos evitar todos estos errores. Cuando esto lo dominamos y lo realizamos bien, el siguiente paso que tendríamos que hacer es ir pues, progresivamente aumentando esas cargas, poniéndole pues, más velocidad o un poco más de impulso para tener que frenar un poco más. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos hacer lo mismo, simplemente levantando los brazos. Entonces estamos en esta posición y levantamos los brazos y simplemente nos dejamos caer rápido. ¿Vale? Estamos aquí y nos dejamos caer rápido. ¿Vale? Lo mismo, esta posición. Los errores al final son los mismos porque el ejercicio es el mismo, simplemente que estamos aumentando la carga. ¿Cómo seguimos progresando? Pues al final podemos ponernos en esta posición y podemos levantar un poco los talones, ponerlos de puntillas para poder realizar el ejercicio con un poco más de carga. Entonces desde aquí bajamos rápido y frenamos. ¿Cómo seguimos dándole más carga a la rodilla? Pues al final podemos ponernos la posición de split en un apoyo asimétrico, ¿vale? Donde le vamos a dar más carga a la rodilla que está lesionada y haríamos lo mismo, nos ponemos aquí, ¿vale? Pues hacer la posición de puntillas y
dejarnos caer rápido, ¿vale? Para ponerle más carga todavía a esa rodilla que está lesionada. ¿Vale? Lo repetimos desde aquí, desde esta posición, bajamos rápido y le damos carga a la rodilla que está lesionada. ¿Cómo más podríamos seguir progresando? Pues al final, simplemente hacer una zancada hacia adelante y frenar. ¿Cómo podemos seguir progresando? Al final no voy a hacer toda la progresión porque estaría aquí, haría un vídeo de 5 horas, pero lo mismo, pues al final podríamos añadir gomas en las cuales tengamos que vencer esa resistencia a nivel de aterrizaje, es decir, que nos lleven a favorecer ese impacto. Por ejemplo, pues voy para atrás, aquí tengo mucha fuerza y cuando voy hacia adelante, pues tengo que frenar con goma para que el aterrizaje sea más grande. Podemos aumentar esa carga añadiendo más velocidad. Podemos aumentar la carga añadiendo más altura. En la segunda fase ya empezaríamos con lo que es la producción de fuerza. Por tanto, esta segunda fase estaría compuesta por saltos bilaterales. En primer lugar, tendríamos los pogos, que son saltos que se hacen con las dos piernas de manera muy reactiva y en los que la implicación de la rodilla es muy baja. Es mayor la implicación de la parte del tríceps sural, del tendón de Aquiles, etc. Como decía, son saltos muy reactivos contra el suelo en los que el tiempo de contacto con ese suelo es muy cortito. Salto pom, 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 súper reactivo y intentando implicar lo menos posible la rodilla. Voy a poner espaldas para que lo podáis ver bien. Vale, lo voy a hacer sin goma elástica, pero el primer ejercicio de la progresión sería, pues pondríamos una goma elástica, nos cogeríamos la goma elástica para reducir ese impacto en la caída mediante la goma elástica. ¿Vale? Ese sería el primer paso de la progresión. Luego podríamos añadir un cajón en el cual estuviera levantada la pierna operada para también meter menos carga, luego ya lo haríamos normal, y después incluso podríamos meterle más carga a la pierna operada que a la sana. ¿Vale? Yo voy a hacer, como he dicho, el paso como intermedio de esa progresión y bueno, nada, como decía, ya sí la veis y podéis ver toda la cadena posterior, cómo se activa y demás. ¿Vale? Entonces, nada, simplemente sería, vamos a hacerlo con las manos en la cintura, ¿vale? Para que sea más sencillo. Y simplemente realizaríamos saltitos muy reactivos en los cuales pues al final la rodilla tiene muy poquita implicación. ¿Vale? Después de realizar esta progresión con los pogos, lo que realizaríamos ya pues sería saltos normales con las dos piernas. ¿Vale? Entonces, el siguiente ejercicio que realizaríamos sería simplemente con las manos en la cintura, desde una posición de sentadilla, realizaríamos el salto y caeríamos. Simplemente ahí. En progresión a esto, lo que haríamos sería desde una posición de pie, lo mismo con las manos en la cintura, desde esta posición, lo que haríamos sería bajar, subir, saltar. Y lo siguiente que haríamos sería salto hacia adelante. Lo mismo, pondríamos las manos en la cintura y desde aquí realizaríamos un salto con las dos piernas lo más lejos que pudiéramos. En progresión a esto, lo siguiente que haríamos sería simplemente ir caminando y realizar ese salto para poder frenar. ¿Cómo realizamos una progresión de todo esto? Pues bueno, posiblemente podríamos utilizar un cajón en el que desde abajo pues realizaríamos un salto hacia arriba o desde arriba un salto hacia abajo. Y como hemos dicho antes, también podríamos utilizar las gomas para realizar esos saltos contra resistencia, podemos aumentar la velocidad y también podemos aumentar, como hemos dicho, la altura para poder ir incrementando esa carga sobre la rodilla. Es muy importante decir si utilizamos el cajón cuando vayamos a realizar el salto hacia arriba, que no subamos el cajón. Al final aquí no estamos realizando ningún salto y lo mismo cuando estemos arriba, que no nos dejemos caer y bajemos el cajón. Esto al final no implica sí que implica, pero no estamos haciendo lo que queremos hacer, que al final es meterle carga a la rodilla realizando un salto. Después de esto, ¿cómo seguiríamos progresando? Pues introduciríamos los saltos a una pierna. Entonces, voy a apartar esto un poquito. Vale. El primer salto que realizaríamos pues al final es con las manos en la cintura, un salto
vertical hacia arriba de lo más alto que podamos. ¿Qué errores podemos observar? Pues al final que la rodilla se vaya para adentro, que el arco del pie no pueda soportar esa carga, que compensemos con el tronco, tanto lateralmente como hacia adelante, y que no tengamos la estabilidad que tenemos que tener en la rodilla para realizar ese salto. A partir de aquí, ¿cómo podemos progresar? Pues bueno, desde este salto que acabo de hacer yo, podemos realizar aumentar el número de saltos, es decir, en vez de realizar un salto todo lo alto que podamos realizar pequeños saltos a una pierna, podemos hacerlos lo más alto que podamos, con mucho o con poco tiempo de contacto. Podemos realizar el triple hop, que serían, a ver si se me ve, a una pierna, 3 saltos lo más lejos que podamos. Sería un salto, un salto, un salto, me salió de la cámara, pero bueno, la idea sería esa, sería realizar 3 saltos a una pierna consecutivos con la máxima distancia que podamos. Luego también podríamos realizar el crossover, que sería la misma idea, realizar 3 saltos lo más lejos que podamos, pero podríamos coger, por ejemplo, imaginar esta línea del suelo como referencia y entonces deberíamos de realizar los saltos a un lado y a otro lado de la línea, ¿vale? El objetivo no es separarnos lo máximo posible de la línea, sino podemos realizar el salto cerquita de la línea, pero tenemos que avanzar lo máximo posible. Si, por ejemplo, vamos a realizar el salto con la pierna derecha, lo mismo, las manos en la cintura, nos pondríamos en el lado izquierdo de la línea, ¿vale? Para realizar el primer salto hacia la derecha. Y sería, pues, al final intentar avanzar lo máximo posible y no haría falta que nos separásemos mucho de la línea. No lo hago porque al final, pues, me voy de la cámara, me voy lejos y no se ve. Pero bueno, la idea sería esa, sería como ir avanzando lo máximo posible haciendo un pequeño zigzag a lo largo de la línea. ¿Cuál sería el siguiente ejercicio que podríamos realizar? El siguiente ejercicio sería, otra vez con el cajón. ¿Vale? Sería la idea desde aquí, ¿vale? Ponemos el cajón, manos a la cintura, realizamos un salto hacia abajo del cajón y cuando tocamos el suelo la idea es volver a saltar hacia arriba, ¿vale? Para poderlo hacer más intenso, eso disminuiríamos el tiempo de contacto. O también en función de lo que queramos trabajar, porque al final pues, la progresión de pliometría es muy larga y depende de lo que queramos trabajar, el tipo de fuerza que queramos trabajar, pues aumentamos o disminuimos ese tiempo de contacto. Pero bueno, la idea para poder ir hacia la progresión de carrera, que al final es un tiempo muy cortito, sería, por eso empezamos con una altura tan pequeña, sería tocar el suelo y saltar rápido, ¿vale? Los errores, los mismos al final, pues que la rodilla no soporte la carga principalmente y que vayamos compensando con otras estructuras, ¿vale? ¿Y cómo progresaríamos todos estos ejercicios? Pues como hemos dicho antes, al final, añadiendo gomas, añadiendo más altura, más velocidad, menos tiempo de contacto, el cajón, ir aumentando esa altura cuando vayamos pudiendo soportar esos saltos y pues al final eso, intentar ir aumentando esas cargas que va recibiendo la rodilla. Hay que destacar que hemos dividido los ejercicios en 3 fases porque al final es mucho más fácil, sobre todo de cara pues, a la gente que se está recuperando, como poderlo ver así un poco más desglosado. Pero estos ejercicios se pueden ir combinando y la progresión no es tan lineal. Es decir, puede haber algún ejercicio, por ejemplo, de fase 2 que sea más intenso que algún ejercicio de fase 3. Por tanto, realizaríamos primero ese ejercicio de fase 3 y luego realizaríamos el ejercicio de fase 2. Es decir, que se pueden ir entremezclando. Incluso los ejercicios de aterrizaje se pueden ir incorporando en fases ya muy previas de la recuperación, porque al final pues, son ejercicios que tienen muy poquita carga. Y lo mismo, se pueden ir luego entremezclando también, o incluso los ejercicios que vamos a ver ahora de técnica de carrera, también muchas veces empezamos por técnica de marcha, que va antes que la carrera, entonces muchas veces lo mismo, empezamos a realizar los ejercicios de la fase 4 mucho antes que los de otras fases, porque al final, a no ser que nos den instrucciones contrarias por lo que sea, porque hay alguna lesión asociada al ligamento cruzado anterior, que es más grave o lo que sea, al final vamos a intentar buscar ese apoyo temprano lo más pronto posible, con lo cual vamos a buscar la marcha lo antes posible, con lo cual
necesitamos hacer esos ejercicios de técnica de marcha ahora mismo lo antes posible. Entonces, pues eso, como digo, muchas veces la progresión de estas fases no es lineal y los ejercicios se van un poco entremezclando, ¿vale? De todas formas, si estás en este proceso de recuperación del ligamento cruzado anterior, no te queda claro, tienes dudas y necesitas a alguien que pueda ayudarte a recuperarte de la mejor manera posible, en el enlace en la descripción de este vídeo tienes el enlace a mi WhatsApp donde me puedes escribir, te voy a responder yo personalmente y ahí puedes contarme tu caso individualmente y vamos a poder ver si podemos trabajar juntos y te puedo ayudar a recuperarte al final de esa lesión del ligamento cruzado anterior, que es lo que estamos buscando y lo que queremos. Sin más, por tanto, vamos a ir a fase 4, que como he dicho, no hace falta que siempre sea lineal, ¿vale? La fase 4 está conformada por ejercicios de técnica, primero va a ser de marcha y después ya va a ser un poco más de carrera para empezar a introducirnos ya a la vuelta a esa carrera que ya por fin es lo que queremos en esta fase 3. Vale, y comentaros que voy a hacer una pequeña introducción también por fases, porque al final los ejercicios de técnica, tanto de marcha como de carrera, están conformados por diferentes fases. Os voy a enseñar a grosso modo unos poquitos ejercicios, pero hay muchísimos más y al final la progresión es súper amplia. Pero bueno, para que tengamos una idea un poquito de cómo se trabajaría. Vale, en primer lugar, lo que vamos a trabajar son los wall drills, que son ejercicios para trabajar la postura, que puede ser principalmente ahora mismo de la marcha y que luego vamos a ir evolucionando a postura de carrera, ¿vale? Porque al final, pues, la postura más o menos es muy parecida, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que realizaríamos sería nos apoyaríamos en la pared, ¿vale? La pierna más cercana a la pared la levantaríamos como si estuviéramos corriendo, ¿vale? El pie, la punta del pie hacia arriba, el brazo contrario también arriba como si estuviéramos corriendo, ¿vale? Y el pie más lejano de la pared de puntillas. Aquí estaríamos en esta posición unos 30 o 40 segundos si aguantamos, ¿vale? Yo estoy hablando mientras lo hago. Y al final lo que estamos trabajando es la postura, pues al final tema de rodilla, pie, pelvis. También estamos haciendo un ejercicio de fuerza, obviamente, de control del tronco, que no se nos vaya el tronco, de control a nivel de la pierna contraria, etc. ¿Vale? Este sería el primer trabajo a nivel de postura y podríamos realizarlo, pues al final nos podríamos dar la vuelta y realizarlo por el otro lado con la otra pierna para trabajar un poco con ambas piernas. Es decir que, claro, obviamente sí, no puedo aguantar 30 o 40 segundos al principio, podemos bajar ese tiempo, ¿vale? Pero lo ideal sería poder alcanzar como mínimo esos 30 o 40 segundos de trabajo. Vale. El segundo ejercicio de esta progresión de wall drills sería pues desde una posición al final normal, de estar de pie normal, ir a esa posición que hemos hecho antes y conseguir esa postura que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces sería estoy aquí y ya voy a esta postura que hemos dicho antes de marcha-carrera, ¿vale? No voy a hacerlo más tiempo porque ya me he cansado la pierna, pero bueno, esa sería la idea, ¿vale? De levantar, aguantar un poco, si puedo aguantar pues esos 30 segundos sería genial y si no pues bajo y vuelvo a subir y hago ese trabajo a nivel postural de pelvis, pierna, pie, el brazo, incluso contra el lateral para ir consiguiendo esa postura de carrera, de levantarme y tal, ¿vale? La progresión de este ejercicio sería el tercero, ¿vale? Sería desde esta posición en la cual estamos, ¿vale? Pierna arriba, pie hacia arriba también, ¿vale? Puntillas, brazo contrario arriba, ¿vale? Desde esta posición sería simplemente bajar, tocar el suelo y volver a subir. Bajar, tocar el suelo, volver a subir. Muy importante ese pie, ¿vale? Porque muchas veces subimos con el pie para abajo y es muy importante subir y levantar ese pie hacia arriba, ¿vale? Cuando el pie esté en el suelo, el brazo, como en la carrera, hacia abajo. Entonces, lo que haríamos sería subir este brazo, ¿vale? En una carrera normal. Entonces, desde aquí, pum, pie arriba, brazo, tocamos el suelo, volvemos a subir. Tocamos el suelo, volvemos a subir, ¿vale? Y así sería el tercer ejercicio de la progresión del wall drills. ¿Qué viene después? Bueno, pues lo que viene después sería realizar los ejercicios de march drills, ¿vale? Que serían ejercicios ya un poco más de marcha. ¿Qué son los ejercicios de marcha? Pues bueno, realizaríamos
la misma progresión, o sea, el mismo ejercicio que hemos hecho antes, ¿vale? Pero ahora sin pared, por eso he cambiado la cámara para que lo podáis ver bien, y alternando ambas piernas, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, si esta mano es la que yo tenía apoyada en la pared, pues en vez de estar apoyada en la pared estaría abajo, ¿vale? Este pie estaría arriba, ¿vale? La mano contraria, como hemos dicho antes, estaría arriba, entonces puntillas, ¿vale? ¿Y qué hago? Bajo también la mano y subo la pierna contraria, a ver sin caerme, ¿vale? Aquí, pum, que complicado mantener el equilibrio, ¿eh? Hay que hacerlo despacito, ¿vale? Por las puntillas, más que nada. Si no sale de puntillas, como a mí que me está costando ahora mismo un poco, podemos hacerlo simplemente sin puntillas para ir practicando el movimiento, ¿vale? Entonces sería, como hemos hecho antes, pierna contraria, pie arriba, pum, bajo y levanto la otra, pum, ¿vale? Cuando me salga bien, podríamos hacerlo de puntillas como estábamos haciéndolo antes en la pared, si tengo un buen equilibrio, no como yo, que no tengo, ¿vale? Esa sería la progresión. La siguiente progresión, vale, la siguiente progresión sería con un balón medicinal o con una pesa como esta, lo que sea, ¿vale? Sería, pues al final ir caminando, lo voy a hacer viniendo desde aquí, ¿vale? Sería ir caminando, lo mismo, ¿vale? Ahí, pie arriba, pum, pie arriba, bajo, ¿vale? Es muy importante no bajar aquí, delante del cuerpo, ¿vale? Sí que tengo que hacer como ese zarpazo que habéis visto, pero cerca, pum, pie arriba, cerca, ¿vale? Sin llevar el pie muy adelante aquí, cerca, pum, cerca, y voy avanzando, ¿vale? Cada uno con el peso que pueda tolerar, lógicamente. Me voy a poner yo 50 kilos, porque no puedo andar con 50 kilos, ¿vale? Se puede ir progresando también al final. Puedo empezar con poquito peso y conforme vaya pudiendo hacer el ejercicio bien, pues voy aumentando ese peso, ¿vale? Esa sería la progresión de los March Drills. Vale, y ya por último realizaríamos los Skip Drills, que son ejercicios de pliometría, ¿vale? De técnica de carrera con pliometría. Por tanto, nos pondríamos en la posición que hemos entrenado antes, ¿vale? Aquí, pie arriba, mano arriba, ¿vale? Realizaríamos rebotes sobre el pie de abajo y, voy a parar de hacerlo para poder explicarlo bien, y en el aire cambiaríamos los pies como si estuviéramos corriendo, ¿vale? Entonces, pie arriba, punta del pie hacia arriba, ¿vale? Brazo contrario, cuando quiera, arriba, ¿vale? Lo mismo. Iría rebotando otra vez sobre el otro pie y volvería a cambiar, ¿vale? Siguiente ejercicio sería el ejercicio de Pinocho, ¿vale? Ponemos las manos en la cintura y iría haciendo este movimiento, ¿vale? Con las piernas extendidas. Lo mismo no lo hago porque me voy a salir de la cámara, ¿vale? Pero bueno, sería la idea, ¿sí? Y el último sería hacer lo mismo, el Pinocho, ¿vale? Pero sin estirar la pierna, sin levantar la pierna hacia arriba, ¿vale? Sería como pequeñitos pasos. Este sería el trabajo de pliometría de la última fase ya para poder volver a la carrera. Es muy importante que trabajemos esto bien, ¿vale? Porque al final con esto podemos corregir errores que se dan luego en la carrera y muchas veces cuando los hacemos estamos sanos y no nos damos cuenta. Entonces, la ventaja que tenemos, entre comillas, porque al final pues, lesionarse nunca es una ventaja, la ventaja que tenemos, entre comillas, es que cuando sufrimos esta lesión nos permite poder trabajar y poder mejorar muchísimas cosas que a lo mejor pues, un deportista que no se lesiona pues no trabajaría nunca, ¿vale? Entonces es un aspecto positivo que tenemos que verle a la lesión. Obviamente pues a nadie le gusta lesionarse, nadie se quiere lesionar, pero nos permite hacer pues, ciertas cosas que a lo mejor de otra manera nunca llegaríamos a trabajar, ¿vale? Y esto, a su vez, puede ayudarnos a mejorar el rendimiento, ¿vale? Porque cuando estamos trabajando pues, sobre la técnica de carrera y sobre ciertos aspectos que no trabajaríamos nunca, lo que estamos haciendo al final pues, es mejorar nuestro rendimiento y ser mejores jugadores de baloncesto, que también pues, al final es lo que queremos, volver, no solamente volver, sino volver siendo nuestra mejor versión o volver siendo todo lo mejores que podemos llegar a ser. Y por último, ya lo que nos faltaría sería la fase 5, que es simplemente la vuelta a la carrera. ¿Vale? Como comenté en el anterior vídeo donde explicaba los criterios y demás para poder volver a correr, la progresión que yo seguiría no sería simplemente, pues ya he hecho los ejercicios de saltos, aterrizajes, saltos, etcétera, y puedo volver a correr, sino que lo que realizaría sería una progresión a la hora de volver a la carrera. Realizaría pues
series de 1 minuto corriendo, 1 minuto andando, unas cuantas series para poder ir entrenándolo. Luego aumentaría a 3 minutos de carrera, 1 minuto andando, luego a lo mejor ya sí que realizaría 1 o 2 series, depende, de 5 minutos seguidos, y a partir de ahí ya sí que iría aumentando un poquito el tiempo. Lo mismo también podríamos hacer progresiones de carrera más largas con intervalos andando o intervalos a una velocidad mucho más baja, con el objetivo pues, de poder correr tranquilamente 20-30 minutos. Empezaríamos a velocidades muy bajitas, ¿vale? Y después lo que haríamos también sería ir subiendo la velocidad, que también sería pues al final uno de los objetivos que tenemos, porque no vamos a jugar al baloncesto andando. Queremos aumentar la velocidad para poder sprintar, para poder cambiar de dirección y para poder hacer pues todas las cosas que se hacen en el baloncesto. Con lo cual empezaríamos a una velocidad muy bajita y iríamos aumentando progresivamente hasta poder llegar a una velocidad buena, a lo mejor de unos 5, ¿vale? 5 o 6 minutos kilómetro, ¿vale? Estaría más o menos dentro de lo que buscamos en esta primera fase. Luego ya, pues, cuanto más rápido corramos, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios del vídeo. Si te ha gustado, le puedes dar me gusta y seguirme en el canal. Y como decía, si te has lesionado el ligamento cruzado anterior, has llegado a esta fase y no sabes muy bien qué progresión tienes que seguir para poder volver a correr, o simplemente estás volviendo a hacer cosas, pero no terminas de sentir la rodilla como crees que la deberías de sentir, te dejo en la descripción del vídeo el enlace a mi WhatsApp donde puedes hablar y podemos valorar tu caso individualmente y te puedo ayudar a volver a jugar al baloncesto sin miedo y sin ningún tipo de problema, y sin tener miedo de volver a recaer en esta lesión. Sin más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en próximos vídeos.